A comienzos de año, cuando le interrogaron, pudo responder naturalmente que su padre había muerto en la guerra, lo cual era en definitiva una situación social, y que era huérfano de guerra, cosa que todos entendían. Pero las dificultades empezaron después. En los impresos que les entregaban no sabía qué poner bajo el rubro profesión de los padres. Primero escribió ama de casa, mientras Pierre ponía empleada de correos. Pero Pierre le aclaró que ama de casa no era una profesión, sino que designaba una mujer que se quedaba en la casa y se ocupaba de las tareas domésticas. No, dijo Jacques, se ocupa de la casa de los otros y sobre todo de la del mercero de enfrente. Bueno, dijo Pierre vacilando, creo que hay que poner criada. A Jacques nunca se le había ocurrido esta idea por la simple razón de que esa palabra demasiado rara nunca se pronunciaba en casa, debido también de que ninguno de ellos tenía la impresión de que trabajara para los otros. Trabajaba ante todo para sus hijos. Jacques empezó a escribir la palabra, se detuvo y de golpe conoció la vergüenza de haber sentido vergüenza. Un niño no es nada por sí mismo, son sus padres quienes lo representan. Por ellos se define. Por ellos es definido a los ojos del mundo. A través de ellos se siente juzgado de verdad, es decir, juzgado sin poder apelar, y ese juicio del mundo es lo que Jacques acababa de descubrir, y junto con él, su propio juicio sobre la maldad de su propio corazón. No podría saber que tiene menos mérito, al llegar a hombre, no haber conocido esos malos sentimientos, pues uno es juzgado, bien o mal, por lo que es y no tanto por su familia, ya que incluso sucede que la familia sea juzgada a su vez por el niño cuando llega a hombre. Pero Jacques hubiera necesitado un corazón de una pureza heroica y excepcional para no sufrir por el descubrimiento que acababa de hacer, así como se hubiera necesitado una humildad imposible para no acoger con rabia y vergüenza lo que sobre su carácter le revelaba. No tenía nada de todo eso, sino un orgullo duro y malo que lo ayudó por lo menos en esa circunstancia, y le hizo escribir con mano firme la palabra criada en el impreso, que llevó con semblante cerrado al pasante que ni siquiera le prestó atención. A pesar de todo, Jacques no deseaba cambiar de estado ni de familia, y su madre, tal como era, seguía siendo lo que más amaba en el mundo, aunque la amara desesperadamente. Por lo demás, ¿cómo hacer que se entienda que un niño pobre puede a veces sentir vergüenza sin tener nunca nada que envidiar? Es fuerte, ¿eh? Este libro es maravilloso. Ha llegado tarde a mí. He leído varios libros de Albert Camus. Hoy lo digo en español, Alberto Camus. Muchas veces he leído este libro El extranjero. Este pertenece a mi padre, lo heredé y ahí su color. Solo es maravilloso. El hombre rebelde también lo tengo, el exilio y el éxito. El exilio y el éxito se llama. Y luego tengo uno que se llama España Libre, que es una recopilación de artículos suyos y de cartas muy bien encuadernado también. Todos pertenecen a mi padre. Yo el único que compré yo fue el de El hombre rebelde, que fue el gran error, ha sido el gran error de entrar en Camus con ese libro, empezando con el libro más difícil quizá que haya escrito. Pero ahora tengo en mis manos El primer hombre. Este libro es una maravilla y hoy que es el día del libro lo quiero compartir con todos vosotros. Este libro sabéis cómo, bueno, como se sabe, fue escrito, se encontró en su maletín el día de su muerte, ¿no? Cuando tuvo el accidente de coche. Eh, Dicen que junto con un billete que había comprado en la estación creo que era de Lyon a París, tenía previsto viajar en tren, y a última hora su editor estrenaba un coche deportivo y le convenció de que iba a ser todo mucho más bonito y rápido viajar en un deportivo por las carreteras francesas de Lyon creo que era Lyon o Montpellier, creo que era Lyon, a París, y nada, y con la desgracia de que dicen que el suelo estaba mojado, y luego también se dice que si pues estaba muy metido en temas muy incómodos para los estados de aquella época, que si fue una especie de atentado, bueno, se dirá de todo. De momento no se ha hecho película todavía. Oliver Stone no ha hecho ninguna película sobre el caso Camus. El manuscrito apareció en esa cartera que él llevaba, y esto fue en el año 61 cuando tuvo el accidente, cuando falleció él. Y creo que en el año 92 fue cuando su familia recopiló todo
y rehizo y acabó el manuscrito y se publicó. Y el libro es maravilloso porque es una autobiografía suya a través de un personaje al que llama Jacques Cornery. Si me sale el apellido, creo que es Cornery. Y desvela mucho de las cuestiones que acerca de libros como El extranjero nos han tenido distraídos durante tantas décadas. Gente muy metida en materia desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de investigación, científico, filosófico, literario incluso también, fijaros, literario. Han especulado a base del contenido y los mensajes que hay en este libro. Lo importante de este libro, yo siempre lo digo, que tiene una última página en blanco, con lo cual ahí se confirma y se entiende perfectamente lo que era toda la base filosófica de Albert Camus en torno a eso que se ha querido llamar el absurdo, ¿no? La filosofía del absurdo, pero más que filosofía del absurdo, yo creo que es la condición del absurdo o el funcionamiento del absurdo o el tener el absurdo, digamos, como materia de trabajo en todo lo que es la literatura de este autor. Y no el absurdo como se entiende desde el punto de vista de conectándolo con el surrealismo. Cierto que era amigo de Breton y compartió muchas cosas con el grupo de los surrealistas en el París de aquella época. Se conocían todos, ¿no? Con Paul Eluard, con Breton, con Antoine Artaud también, con los dadaístas creo que tuvo contacto también, pero es que él se dice, cuando él quiere dar un sentido del absurdo, no es como lo intentamos traducir nosotros, lo absurdo, lo incoherente, lo tonto, lo banal, lo idiota, ¿no? El absurdo es una palabra latina que viene de ab y de sordum. Sordum es sordera, es sordo, y realmente se entiende absurdo, era lo que antiguamente se conocía como lo que era cuando un instrumento está desafinado, cuando hay una nota fuera de lugar que rompe todo el sentido de la orquesta, ¿no? Y el absurdo es ese elemento diferenciador, ¿sabes? Que no de por sí no debe ser tonto, ni idiota, ni malo, ni simple, sino que simplemente juega en otro código distinto al que se está ejecutando la música, ¿no? Digamos, es como una afinación diferente, ¿no? Y así hay que entender a Camus. Y cuando habla lo que digo, vamos, lo que trataba de explicaros con la última página que falta, claro, yo creo que El extranjero termina de la siguiente manera. Bueno, es muy conocida, ¿no? Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores que me recibieran con gritos de odio. Termina la página y al final hay otra página. Insisto, es literatura, es ficción. No hay una última página como muchas otras obras que dicen el preso fulanito de tal fue ejecutado en la fecha tal, a tal hora. O sea, como por ejemplo somos conscientes de cómo se produce la muerte de Sócrates, ¿no? Cuando bebe la cicuta y habla con sus discípulos y le comenta a uno que tiene que se acuerde de pagar ese gallo que debía en el templo, ¿no? por los sacrificios que se habían hecho. Y aquí Camus deja una página en blanco y no el lector. Lo que digo, insisto, el lector, es el absurdo ahí, una página sorda, una página desafinada, es la última, la más importante, la que nos pone a nuestra disposición para que seamos nosotros quien decidamos si ese personaje, que por un lado es un despreciable asesino, es un homicida, pero por otro es alguien con el que empatizamos todo porque representa, digamos, la parte más racional de nuestro yo irracional, que es lo que hablaba el otro día, es el joven que se ha ido a combatir porque no le queda más remedio, porque tiene que cumplir con su obligación de ciudadano y de soldado e ir allí a defender a los que se quedan, a la nación débil que se queda, que él tiene que proteger. Y tras superar la contienda, también participar en todos los desastres,
tras convertirse, digamos, justificadamente en asesino por el hecho de ser combatiente, regresa nuevamente a esa civilización y se encuentra que es un elemento extraño, un elemento desafinado, un elemento absurdo, una nota fuera de lugar. Ahí es como hay que entender al personaje del extranjero. Y este libro, El primer hombre, cada vez que lo leo me da más claves de la parte de autobiografía que tiene por parte del personaje del extranjero, que tiene mucho en común con ese niño que describe la infancia suya aquí en Albert Camus, en Argelia. Nombra los jardines de Marengo, que Marengo es la población donde transcurre el extranjero. Los personajes de la familia de Camus que aparecen también aquí en el libro. Hay muchas conexiones con este libro, pero si leemos el mito de Sísifo también veremos que también se explican muchas cosas. Si leemos El hombre rebelde veremos que hay muchas cosas también en este. O sea, yo creo que él, no sé si intuía que era el final de su vida, murió joven él. No sé si eran 40 y tantos años lo que tenía después de recibir el premio Nobel, murió joven, pero yo no sé si él era consciente de que este manuscrito que estaba preparando iba a ser su gran obra final, obra definitiva, que iba a explicar e iba a aclarar todo, digamos, los interrogantes que había dejado toda su trayectoria literaria, ¿no? Y ese hecho de limitar su obra joven, morir como un héroe en batalla, con la imagen que nos ha llegado de Albert Camus es la de este hombre. Esto es una pintura, pero es de un hombre joven, atractivo, inteligente, intelectual. No entra, digamos, en lo que es la, entre comillas, entenderme bien, no es la degeneración de la vejez, ¿no? O sea, en su momento más cumbre, más cuando el potencial, digamos, creativo está en su punto más álgido, es cuando él se despidió de este mundo, ¿no? Como bien remarca aquí, fue el azar fue el que le hizo montarse aquel día en el coche, el que le hizo perder la vida, y ese mismo azar que habla el personaje del extranjero, ¿no? Cuando dice que él disparó. ¿Y por qué lo hizo? No sé, por azar. O sea, se vio en una reyerta, se quiso defender y luego pero se le juzga de por qué mete 4 tiros más una vez estaba el cuerpo ya moribundo. Claro, ahí se explica porque era o sea, salió la máquina de la guerra que unos meses antes había estado en el mar combatiendo, ¿no? Y a bayoneta calada matando enemigos. Ahí digamos que no, como dije el otro día, no fue como tantos y tantos jóvenes, no fue capaz de resetearse para la vida civil normal que vendría luego, ¿no? Y eso fue la causa de que luego todos esos combatientes de la Primera Guerra Mundial no se cerrara esa herida, no se cicatrizara bien y posteriormente surgiera una segunda fase, ¿no? Una segunda guerra. Insisto mucho en esto porque no sé, yo creo que estos días que estamos en un ambiente bastante bélico a nivel internacional, a nivel mundial, que nos tarde o temprano nos va a implicar a todos, por lo que parece. No hace uno más que ser sensible a estos temas y reflexionar sobre estos temas. Y con vuestro permiso voy a seguir con lo que estaba. Tengo aquí, estoy aquí con mis batallas. Estas son mis batallas. Estas dos son mis batallas. Y aquí es donde realmente yo me enfrento a ese absurdo del que os hablo, a esas páginas en blanco. Pues nada, un saludo a todos y que Dios les bendiga.